Bienvenidos a Hablemos de Inversiones. Yo soy Krevix, trabajo como analista de renta variable, soy un apasionado de las finanzas y hago este podcast junto con Carlos Santiso. Mi nombre es Carlos Santiso, soy gestor de MyInvestor Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Este podcast es de carácter divulgativo y todo el contenido que escucharás en él son opiniones subjetivas. Siempre es necesario hacer tu propia due diligence. Hola a todos, bienvenidos. Una semana más no, porque llevamos tiempo sin grabar, pero bienvenidos a un nuevo capítulo a Hablemos de Inversiones. Esta semana tengo conmigo a Rafael Ortega, que estamos aquí para hacer un capítulo de cartera permanente después de haber recibido las 5 estrellas Morningstar. Es un capítulo especial. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué hay? Muy bien, pues contento por el reconocimiento. Pues sí, muy contento por el reconocimiento, después de, años de consistencia, después del peor drawdown de la historia, que tuvo lugar en 2022, en la estrategia que lleva en vivo desde el año 1983, que la creó Harry Brown, y no es poco, prácticamente no, más de 40 años. Uh-huh. Y bueno, pues seguimos con una estrategia tremendamente robusta. Además de las 5 estrellas, hemos alcanzado entre el fondo de inversión y el fondo de pensiones. Ahora mismo estamos en 84 millones. Por ahí anda, sí. La verdad que muy agradecidos a los partícipes por la confianza, sobre todo a aquellos que son muchos que llevan desde el principio con nosotros y que en un año complicado como fue 2022, no para la cartera permanente, sino para cualquier estrategia mixta, conservadora o defensiva, pues han aguantado y se han visto recompensados. Sí, la verdad que cuando llegó ese momento, lo hemos dicho ya muchas veces, ¿no? Pero están las cartas ahí para verlo. Nosotros insistimos mucho en el 23, sobre todo, que además fue un año, estoy viendo la gráfica ahora de resultados, que estuvo bastante plano hasta el final del año. Entonces, claro, después de la caída más grande de la historia, el fondo se queda plano, ¿no? Durante unos meses. Yo entiendo que pues, es difícil, aunque también hay que verlo en contexto, ¿no? Porque, oye, es un fondo que es conservador. Nosotros en ese momento lo que decíamos era que era la gran oportunidad de invertir en algo conservador con un potencial de revalorización muy alto simplemente por cómo estaban las piezas colocadas en ese momento. Entonces, los que nos hicieron caso aguantaron o los que se sumaron al carro en ese momento pues han obtenido un retorno espectacular en 2024. 2025 ha arrancado bien, también llevamos unos meses más o menos planos y bueno, eso es algo que se ve, o sea, el perfil de retorno de la cartera permanente, si nos vamos a simulaciones de una cartera permanente, no la nuestra de MyInvestor, sino te vas más atrás a todas las simulaciones que hemos hecho en todas las zonas geográficas desde principios de los 80, como decías, es una cartera que se puede mover plano, o sea, pasa bastante que se mueve en plano porque uno de los activos va subiendo, el otro va bajando. En ese momento tú por los rebalanceos vas como vendiendo una cosa en el margen, comprando otra. Parece como que no avanza porque está tan diversificado que se va cancelando los movimientos, pero siempre llega algún momento en el que 2, 3 de las piezas se alinean al alza y ahí es cuando de golpe la rentabilidad se dispara, ¿no? Entonces, al final yo creo que acabaremos alcanzando ese objetivo de retorno histórico de la cartera. Nos ha pillado, como decías, el peor drawdown de la historia de la estrategia, equiparable, ¿no? Hay algún otro momento en el que hay drawdowns de entre un 10%, cerca del 15%, depende de cómo la montes y exactamente cuál. Entonces, incluso con eso estamos en positivo, lo cual está muy bien. Probabilidad de que tengamos otro de esos drawdowns baja, aunque vete tú a saber. Y en la medida que vayamos teniendo más años normales, entre comillas, iremos acercándonos a ese retorno esperado. Pues sí, o sea, al final, como bien dices, una de las claves ha sido 2022, no para la estrategia, sino para cualquier estrategia conservadora. Prácticamente todos los fondos blockbuster conservadores en el año 2022 cayeron más o bastante más que la cartera permanente.
lo cual habla muy bien de la estrategia. Cuando digo fondos conservadores, es que la gente, bueno, se olvida de que gran parte del patrimonio en España está en fondos conservadores, ¿no? Y como la renta variable ha ido muy bien los últimos años, como que eso lo obvian. Pero antes del año 2022, antes de la caída de la renta fija, he trabajado como director de gestión discrecional de carteras y sé perfectamente cuáles eran los fondos más utilizados en las carteras de donde estaba yo, que era Santa Lucía, y también en Santander y en cualquier banco. Los conozco perfectamente. Y esos fondos conservadores pues han tenido caídas del 15, 16, más del 10 prácticamente todos, por no decir todos, y sin ninguna duda retornos bastante peores. Lo que pasa es que, bueno, la gente, en muchos casos, haciendo alusión también, mucha gente nos ha felicitado, tenemos casi 5.000 partícipes, estamos súper contentos, esa es la parte buena y bonita. La mayor parte de la gente que ha entrado desde inicio están encantados porque básicamente pues, ha habido la consistencia que se dijo, a pesar de encontrarnos con el mayor bache de la historia de la cartera, pues he salido en menos de 15 meses, la rentabilidad ha sido razonablemente buena, o sea que en cuanto a eso muy bien. Viendo el otro lado de la moneda, los haters, que siempre los va a haber, ¿no? Pues te dirán en un año como este que pues, los fondos con muchos bonos ligados a inflación son los que hay que invertir ahora porque son los que lo han hecho bien los últimos años, o los fondos de high yield son los que hay que invertir porque son los que van muy correlacionados con la renta variable. Cuando la renta variable va bien, los fondos de high yield lo hacen muy bien, porque básicamente un fondo de high yield es un fondo de renta variable un poco descafeinado, pero es un fondo de renta variable. Y dirán, bueno, altos retornos con baja volatilidad sin entender cómo funciona el activo. Con fondo de high yield, cuando hay escasez de liquidez, cuando hay huida hacia la calidad, el típico flight to safety, hacia los bonos gubernamentales, oro y demás, pues esa volatilidad que puede ser ahora mismo del 4, del 5, de repente se convierte en una volatilidad del 15, ¿no? Y en un fondo de high yield puedes tener caídas del hasta el 30%. De hecho, el índice de high yield europeo y americano en el año 2008 cayó más de un 30%. Y estamos hablando de que la cartera permanente, en la peor crisis de su historia, cayó en torno a un 10%. Entonces, yo diría que, como siempre, se analizan los fondos mirando por el retrovisor. Lo que lo ha hecho bien recientemente es en lo que más se fija, y no se analiza la consistencia del activo y cómo puede hacerlo a futuro. Que esa es una de las cosas que yo digo siempre. La cartera permanente brilla de forma espectacular en entornos complicados, en entornos recesivos. A pesar de que en un entorno muy alcista como el que ha habido, lo ha hecho muy bien y ha obtenido las 5 estrellas Morningstar en un entorno alcista, lo cual es tremendamente complicado, siendo un fondo muy defensivo que brilla en las recesiones. Si viniese una recesión de aquí a los siguientes 3 años, yo creo que cuando veríamos el mejor comportamiento en relativo contra los demás, porque tiene 3 de los activos más defensivos que pueda haber. Bonos gubernamentales por un lado, letras del tesoro, que su volatilidad es 0, y oro, ¿no? Que dependiendo del tipo de crisis puede ser el que reciba más flujos. Entonces, para mí el resumen es que en un entorno alcista donde no se ve favorecido, ha obtenido 5 estrellas Morningstar en su categoría, que es aquella categoría con menos de un 40% en renta variable, y tiene un 25%, por lo tanto, en su categoría ha obtenido las 5 estrellas. Y para mí está por verse dónde realmente brilla. A pesar de que ya ha brillado, yo creo que nos queda por ver la mejor parte. ¿Tú qué opinas con respecto a este tema y a la parte de los haters, digamos? Bueno, a ver. Me da igual, la verdad, lo que digan. Pero, a ver, quiero decir, todo el mundo es bienvenido a hacer una crítica, todo el mundo es bienvenido a que si no te gusta el fondo, si no es para ti, si prefieres otra estrategia, eso, pues oye, no estamos obligando a nadie, ¿no? Lo bueno de los fondos de inversión es que votas con los pies, si quieres te subes y si no te bajas o no entras y cuando te deja de gustar te bajas, o sea que en ese sentido es muy libre y
y no hay ningún problema. Yo solo respondo cuando hay un análisis constructivo detrás, ¿no? Si a mí alguien me dice, oye, pues la estrategia en el último mes va perdiendo, ¿no? Me estoy inventando porque en el último mes creo que está plana, ¿no? Pero cuando alguien hace eso, no contesto porque ¿y qué? ¿No? O sea, ¿qué quieres decir? ¿Qué análisis hay ahí, ¿no? Sobre lo que tú has dicho hay varias cosas. Decías el tema de high yield o de renta fija, que no es la estándar. Claro, mucha gente se olvida de la naturaleza del activo, ¿no? Si tú estás en high yield, sí, es poca volatilidad mientras estés en la fase buena del ciclo. Al final, ¿el activo es procíclico o no es procíclico? Porque eso es un tipo de renta fija que es muy procíclica. La renta fija en agregado también es bastante procíclica, pero esa ya es la leche, porque como decías tú, es renta variable descafeinada. Entonces, en una recesión dura, si eres un inversor conservador, ¿qué sentido tiene que tengas renta fija high yield por muy renta fija que sea? Que eso es hacerse, o sea, es engañarse, ¿sabes? Te estás haciendo trampas al solitario, a ti mismo. Luego con el tema del retrovisor y con estas carteras tan diversificadas, claro, siempre, o sea, por diseño, una cartera como la cartera permanente y de forma más amplia, cartera todoterreno, como el endowment o otros modelos de cartera que hablamos que invierten más allá de acciones y bonos, ¿no? Por diseño, nunca vamos a ser los primeros a corto plazo, porque siempre va a haber algo por ahí que lo está haciendo excelente. Si miras en el retrovisor, pues está claro, ¿no? Este año teníamos que haber invertido 100% en oro, en el 24 100% en renta variable y en el 23 pues 100% en commodities, ¿no? Ahora está muy claro, pero la pregunta siempre es, ¿y el año que viene qué? O los siguientes 6 meses, ¿qué va a pasar? No lo sabes. Entonces, si no lo sabes y eres conservador, ¿qué tiene sentido? Pues que repartas tu apuesta. Es que al final el tema de cartera permanente es porque es lo que tiene sentido si eres conservador. Un poco Claro. de exposición a crecimiento, un poco de exposición a algo que te proteja si tenemos una recesión más deflacionaria tipo 2008. Un poco en oro por si tenemos incertidumbre o una crisis más monetaria o inflacionaria. Y un poco en efectivo por si no funciona nada y necesitamos simplemente amortiguar y comprar cuando no haya liquidez, ¿no? Pues ya está. Es que eso tiene sentido si no sabes lo que va a pasar y eres conservador. Y dentro de 6 meses vete tú a saber lo que pasa, seguro. Seguro que hay algo que lo ha hecho súper bien y seguro que lo correcto hubiera sido estar invertido solo en eso, que lo ha hecho súper bien con un ratio de Sharpe de un 3. Pero eso no es sostenible en el tiempo y por eso la cartera permanente ha pasado en los últimos 6 meses. Es que ese no es el análisis que creo que hay que hacer. No, desde luego que no. Que este me lleva a otro de los comentarios que he escuchado, en plan, claro, ha ido muy bien la cartera permanente en los últimos años porque lo ha subido. Ya, claro. Claro, solo tiene 4 activos, entonces eliminamos uno de los 4 para valorar si lo ha hecho bien por ese activo o no. Claro, lo que se olvida es que... Voy a sacar al perro. Bueno, lo que se olvidan, iba diciendo, es que también tenía oro en 2013. Yo empecé, lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo empecé con mi cartera permanente personal en el 12. Y nada más empezar, me comí una caída del oro brutal y lo mantuve ahí en la cartera. Tuvo una caída brutal, seguí haciendo aportaciones, seguí reequilibrando la cartera y ahora es el activo. Ahora parece que has hecho trampa por tener oro, pero es que también lo tenías cuando sufría y también teníamos bonos cuando cayeron y también tenemos renta variable que cuando haya una gran caída caerá, pero la gracia de la cartera es esa, que tienes las 4 piezas, los 4 activos más grandes, más líquidos, que mejor se comportan históricamente en cada uno de los escenarios posibles y por eso funcionan, ¿sabes? Que me hace mucha risa eso. También va a pasar lo contrario. Es que tienes oro, pero es que ahora están máximos y la renta variable no sé qué. O sea, siempre va a haber gente que te critique por lo que está haciéndolo mal y por lo que está haciéndolo bien. Entonces parece que o lo ves el concepto de diversificación y ciclo económico o no lo ves. Y entonces cuando lo ves, lo bueno es que ya no puedes, bueno, lo bueno o lo malo es que ya no puedes no verlo.
¿no? Es una de esas cosas que una vez la ves ya no puedes no analizarla. Pero si no la ves, pues ahí te vas a quedar, ¿no? No cambia. Sí, a ver, en España es imposible que algo vaya razonablemente bien y no reciba críticas. Eso, vamos, es el deporte nacional, como bien dicen. Ujú. Y nada, respecto a otros temas que me han preguntado sobre si sacaremos carta, pues sí, porque ahora estamos sacando cartas semestrales, así que pongamos julio, agosto para sacar la siguiente carta, comentando un poco pensamientos y filosofía de inversión, porque cartera permanente es agnóstica sobre lo que va a suceder. Y también otra de las preguntas que más me hacen, y a ti también, te han hecho muchas veces, es el tema de el fondo de pensiones, pues cuándo replicará la estrategia del fondo de inversión, porque, bueno, para el que no lo sepa, el fondo de inversión son 8 carteras permanentes funcionando como una sola, en conjunto, de las 8 áreas geográficas con las divisas más líquida, considerada refugio, su deuda, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo hemos explicado. Y en el caso del fondo de pensiones son 2 áreas geográficas, que en este caso es Estados Unidos y Europa. Y algo que hemos valorado y llegado a la conclusión de que a partir de los 20 millones serán gemelas, irán de la misma forma. Ahora mismo estamos, si no recuerdo mal, en 15 millones, por lo tanto los 20 no están lejos. Yo supongo que, no sé, igual cuando acabe el año, si todo va bien, podemos estar ahí. Así que tenemos más pronto que tarde la réplica de ambos vehículos. Eso es otra cosa graciosa, Carlos, porque si te acuerdas, al principio había críticas a tener demasiada diversificación geográfica. Pero realmente lo que estaba pasando es que por pura chance, o sea, por puro suerte, la cartera que solo tenía Estados Unidos y Europa lo hizo durante un periodo, no me acuerdo exactamente cuál, un poco mejor que la que tenía las 8 zonas. Y entonces la crítica era, estás metiendo zonas que no tienen sentido, la diversificación geográfica no aporta, etcétera. Ahora que la diversificación geográfica sí que está aportando, la crítica es, oye, es que el plan de pensiones no hace lo mismo que el fondo y entonces es peor, etcétera, ¿no? O sea, al final como que la gente siempre se acaba guiando por el resultado y no por el proceso. El tema de tener más zonas geográficas es que pensamos que el proceso, o sea, que el diseño es mejor. No que lo vaya a hacer mejor. Que lo haga mejor, pues dependerá de cosas que están fuera de nuestro control, ¿no? Pero si tú eres conservador, tiene más sentido que tengas una cartera lo más diversificada posible y que intenta protegerte de que tengas la mala suerte de que la zona en la que tú vives, para una cartera clásica permanente, sería que tú tienes una cartera europea. Pues oye, si en Europa sale todo bien y va todo bien, fantástico. Pero si tienes la mala suerte de que te pase un Japón y entonces que tú estés en una zona que sufre cuando todos los demás no, pues entonces la cartera permanente también sufrirá. Y tener más diversificación te permite protegerte de esto. A costa de, pues que no tengas la suerte que habría tenido un sueco, creo que es, la zona que mejor retorno llevaba la última vez que hice yo el análisis, y que tengas una cartera que tiene un retorno por encima de lo esperado porque tu zona económica, tu divisa, frente a pues, el ciclo global, lo ha hecho mejor. Entonces, Claro. esto no lo hacemos porque sea más rentable, ¿no? Lo hacemos porque es más diversificado. Y más diversificación para una cartera conservadora, por principio, es mejor. Para mí, sin duda. Y bueno, lo he comentado en el canal de Telegram que Ray Dalio hace un approach muy parecido al que nosotros tenemos. De hecho, de ahí sale la inspiración de la cartera permanente que tenemos nosotros. Desde el principio, confianza ciega en ello. Yo creo que el inversor debería de confiar más en el criterio de quien hace los deberes por detrás, ¿no? O sea, el tema de haber escogido 8 áreas geográficas no es y cuáles, no es un día levantarse,
tirar unos dardos y escogerlas. Hay un trabajo importante detrás y ese trabajo pues está reflejando no una mayor rentabilidad, que también, pero eso, como bien dices, es anecdótico, no hay que sacar pecho de ello porque es corto plazo, pero de lo que sí que hay que sacar pecho es de una volatilidad equivalente, lo cual tiene mucho mérito, y de un drawdown equivalente. Por lo tanto, tienes más exposición a diferentes áreas geográficas, a diferentes divisas, con todo lo que ello conlleva para mí positivo, sin tener una mayor volatilidad ni un mayor drawdown. Eso es para mí lo que más valor aporta. Decías, Carlos, que me acabo de acordar que el otro día hablando con un inversor con otras estrategias, pero hablando con un inversor, me acordé también de esto de cartera permanente y diversificación geográfica, porque tú acabas de hablar ahora de Ray Dalio, pero es que si te vas al mundo de futuros gestionados o estrategias que se implementan con futuros, allí lo normal es hacer esto. O sea, lo normal es que si tú tienes una estrategia de carry con futuros, cojas todas las áreas geográficas y les des el mismo peso a cada una. O sea, esto es una cosa que es bastante normal. El mismo peso ajustado a volatilidad, pero al final las volatilidades son muy similares en el caso de la renta variable de distintas zonas. Y ahí siempre se diversifica por divisas, siempre se diversifica por áreas geográficas y no se le da más peso a una que a otra porque sí, ¿no? O sea que en el mundo cuantitativo también es algo muy común esto que estamos haciendo en cartera permanente. No es una cosa, como decías, que se nos ha ocurrido a nosotros ahora, ¿sabes? Una idea feliz que implementamos directamente y ya está. Para mí, poder tener las divisas más sólidas del mundo sin coste tiene todo el sentido. No haría un all-in al euro, ni muchísimo menos, la verdad, teniendo la posibilidad de no hacerlo. Y como parte final de lo de las áreas geográficas, que yo creo que a los oyentes les interesará, subimos a principios de junio, por lo que es más o menos cierre de mayo, la rentabilidad por las diferentes áreas geográficas, es decir, la rentabilidad obtenida por una cartera permanente en cada país, que sería a cierre de mayo, Eurozona llevaría un 6, Reino Unido, la cartera permanente del Reino Unido llevaría un 5, la cartera permanente de Suecia llevaría un 9, otra vez una de las más potentes, la cartera permanente de Suiza llevaría un 6, la cartera permanente de Estados Unidos, la que tanto gusta, sería la última de la clase, un -3, y esto me sorprendió un montón, la cartera permanente canadiense, japonesa y australiana llevan la misma rentabilidad, que es un 2,6, perdón. Cogemos todas las carteras permanentes equiponderadas, que es lo que hace el fondo básicamente, y tenemos una rentabilidad en torno a un 3,8, 3,9 a cierre de mayo, que es donde básicamente estaba el fondo de inversión. Un poco menos por las comisiones, estaría en 3,6 aproximadamente, pero por donde andaba, que es un ejercicio que siempre que actualizamos las áreas geográficas y demás, me parece súper interesante, porque ves, bueno, pues la diferencia de cómo se están comportando los bonos en un país, en otro, la renta variable, la divisa, es súper interesante. Me gusta mucho, sobre todo como ejercicio didáctico y de tener un pulso de diferentes regiones. Con esto me acabas de recordar, Carlos, y volviendo a lo de las estrellas, que no hemos mencionado, pero hay un tema que yo quería comentar y se nos ha pasado de largo, que es el con qué te estás comparando, ¿no? Para las estrellas, porque al final que estés en el rango de 5 estrellas o de 4, de 3, 2, 1, es el percentil en el que te ubicas comparado contra los fondos que están en la misma categoría que tú con retorno riesgo. Pero, claro, tú has dicho antes una cosa interesante, que es que el mixto defensivo global, que es la categoría en la que está ahora cartera permanente, que, por cierto, el plan de pensiones hemos pedido que nos cambien de categoría porque realmente estábamos en una categoría que no nos correspondía, que era de mixtos equilibrados. Pero el cartera permanente sí que está
más o menos donde tiene que estar. Pero ¿qué ocurre con esas categorías? Que son categorías que están diseñadas para carteras de renta variable y renta fija. Es decir, el mixto defensivo se determina por el porcentaje de renta variable que tú tienes. Es menos de un 35, creo que es. El equilibrado es entre 35 y 75, me parece. Agresivo más de 75. Y para que seas renta variable tienes que tener siempre más de un 95, creo que es. Pero claro, nosotros hemos dicho, cartera permanente tiene un 25 de renta variable. Y te vas a estar comparando siempre con fondos que pueden tener hasta un 35, pero que luego en realidad en la práctica muchos tienen un 40, porque como tienen un 40 fijo, piden que los pongan en defensivo, porque si no se comparan con gente que de media tiene 50 o 60 en equilibrado, entonces acaban en defensivo, pero tienen un 40 de renta variable. Entonces, cuando estamos en un escenario procíclico y la renta variable tira, esos fondos van a estar artificialmente bien ubicados en ese ranking. Ahora, a lo largo de un ciclo completo, que las estrellas no siempre miden el ciclo completo, porque es verdad que te van acumulando el periodo, pero siempre dan más peso al último periodo registrado. Cuando tengas una crisis en renta variable o un escenario de renta variable cae más de un 30, 40 o lo que sea, claro, a esos fondos se les van a ver las costuras, ¿no? Porque realmente no sé hasta qué punto puedes decir que algo con un 40% de renta variable es defensivo. Pero es que luego además, si miras, no vamos a decir nombres, ¿no? Pero si miras otros fondos que están en esta categoría, te vas a la renta fija y es que la renta fija además es corporativa. Entonces, claro, en un entorno procíclico que todo marcha bien, tú tienes un 40% de renta variable y un 60% de renta fija corporativa, que claro, menos volátil, pero porque todo va bien también, pues claro, eso va a parecer muy poco arriesgado y va a tener un resultado muy bueno. Pero por diseño, ¿de verdad podemos decir que eso es un fondo conservador? No. Yo personalmente creo que no. Está claro. Del mismo modo que pienso que el índice contra el que se nos compara tampoco es tan conservador, porque 25% de renta variable y 75% de renta fija, o sea, el escenario de 2022, pues en los 70 te hubiera sido hacer puñetas, porque no tienes nada en la cartera que funcione con un escenario de inflación, de volatilidad de inflación o de una inflación monetaria. Entonces, ¿eso es conservador? Está claro que menos que la cartera permanente y así lo he demostrado en un escenario tan complicado como 2022, que cartera permanente cayó menos. Y has hecho muy bien en puntualizarlo, porque cartera permanente tiene un 25% en renta variable y estás en una categoría donde la mayor parte de los fondos que tienen 5 estrellas tienen un 40. Estás en clarísima desventaja y aún así con 5 estrellas, que estaba mirando mientras hablábamos, que el fondo americano, que existe desde 1983, también tiene 5 estrellas, Morningstar, pero esta vez en Estados Unidos. Y ostras, estaba mirando la consistencia, 2025 percentil 1, 2024 percentil 4, 2023 mal, 2022 percentil 7, 2021 percentil 12, 2020 percentil 5, o sea, espectacular. Obviamente no vas a estar siempre en el primero, o sea, en la primera parte, en los que están más arriba, pero con un altísimo, un 50% de los años, de los últimos años o más, ha estado ahí. Que es brutal. Y es un fondo que sí que es cierto que tiene características un poco diferentes, porque hace gestión activa en la parte de renta variable, pero al final tiene un 25-30% en renta variable, un 25-30% en renta fija, un 25% en mineras de oro y equivalentes y un 25% en letras del tesoro. O sea, básicamente es la misma película, pero bueno, con diferente... Sí, que en última instancia lo que manda es o sea, lo más determinante va a ser la asignación de activos, ¿no? Luego la implementación podría variar, etcétera, pero más o menos las estrategias que están haciendo algo parecido acaban haciendo algo parecido, ¿no? Sí, correcto. Y estas carteras, bueno, lo que digo, yo siempre digo estructuralmente diversificado, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar, pero sí que sabemos que en distintos escenarios hay activos que reaccionan de forma diferente. Y si no los tienes,
O sea, si hay escenarios que si no tienes nada que está predispuesto a hacerlo bien en ese escenario, lo que no puedes esperar es que tengas protección. E insisto, si tú tienes una cartera que solo tiene acciones y bonos, hay algunos escenarios de inflación donde pues, estás desnudo, es que no tienes nada en la cartera que te vaya a funcionar. Sí. Y cartera permanente apuesta por oro, hay otras cosas que puedes hacer, o sea, no es el único diseño que ofrece diversificación, hay más formas de hacerlo, ¿no? Pero yo creo que mucha gente no tiene nada en la cartera. Y nos invitaron el otro día, ¿no? a un podcast y yo decía que al final mucha gente utiliza cartera permanente, el fondo, o sea, el My Investor cartera permanente, porque es una buena forma de meter oro, aunque sea un poco de oro en tu cartera, y mantener las ventajas de los fondos de inversión, porque no vais a encontrar ningún fondo de inversión que tenga más de un 30% de oro o exposición a oro, porque no se puede por diseño en fondos UCITS. Y entonces, pues oye, aunque sea un 5, un 10%, con este fondo lo puedes meter, ¿no? Y luego con el resto de la cartera puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, mucha gente utiliza cartera permanente para eso, ¿no? Para añadir diversificación y añadir oro a la cartera. Y yo creo que esa es parte del éxito también, ¿no? Mucha gente lo está usando como una pieza dentro de una estrategia pues, más sofisticada. Sin duda. Pues por mi parte hasta aquí el tema de cartera permanente. No sé si tú quieres añadir algo. Aprovecho para decir que muchas gracias por la confianza en el nuevo proyecto que lancé hace un mes o menos. No, menos de un mes. Y hemos alcanzado los 14 millones de euros. Estamos ahí prácticamente, creo que 13,7, 13,8. Y muy contento con empezar con un proyecto muy diferente a lo que se puede contratar hoy en día en España y que estoy convencido de que va a ir de forma espectacular. Pero creo que el próximo podcast que haga será sobre este fondo, de un fondo de inversión libre o hedge fund en Estados Unidos. Y lo dicho, muchas gracias a todos por la confianza. No sé, Rafa, si tú quieres añadir algo a cartera permanente o lo que sea. No, realmente todos los puntos que queríamos tratar ya los hemos tratado. En unas semanas publicamos la carta y repasaremos las ideas clave que siempre repetimos, que al final, lo que decías, cartera permanente, lo bueno y lo malo es que siempre estamos haciendo lo mismo, no vamos a cambiar mucho. Cierto es, cierto es. Pues nada, muchas gracias a todos. Intentaremos que el siguiente capítulo sea antes de lo que ha sido este, que hemos tenido un paro importante, pero bueno, tenéis que comprender que al final las obligaciones profesionales siempre van por delante y el lanzamiento de un fondo nuevo pues es algo que requiere mucha dedicación y mucho trabajo. Y nada, si os ha gustado os agradecería el like, difusión y nos vemos lo antes posible. Un saludo a todos. Y a ti, Rafa, gracias por venir. Igualmente, Carlos. Chao. Chao, chao.